Héctor Morcillo, ¿cómo está la situación de trabajadores de alimentación aquí en la Argentina? Bueno, no, los trabajadores de la alimentación esta vez no escapamos al contexto general de la crisis que vive el conjunto del movimiento obrero, las consecuencias que sufrimos por parte de este ajuste terrible que está aplicando la política económica de este gobierno nacional. Y esto se configura en una realidad donde estamos muy preocupados, porque nosotros por lo general somos uno de los sectores que más tarde llegamos a la crisis, ¿no? Primero está el sector metalmecánico, metalúrgico, el automotriz, el de la vestimenta, el del caso, y alimentos por lo general siempre llegamos al final. Esta vez podemos decir que ya estamos en la puerta de la crisis en nuestro sector. Ya hemos perdido cientos o hasta diría miles de puestos de trabajo si consideramos el panorama nacional, con retiros voluntarios, con algunos cierres de empresa, con algunos pedidos de quiebra, en un contexto donde vemos que el ajuste no solamente se produce en la pequeña y mediana, que son las que más están sintiendo el cimbronazo, producto de el costo del dinero por el encarecimiento de la financiación, debido a las tasas de interés que están absolutamente especulativas y que están en función de la timba financiera, y que hacen que hoy las pequeñas y medianas empresas tengan muy poca capacidad o casi nula capacidad de acceder a crédito, a financiamiento para compra de materia prima, para reposición de materia prima o para producir concretamente. Entonces, a lo primero que apelan los empresarios, primero es a los aportes del sindicato, a los aportes de la obra social, que es el costo más barato para ellos en términos financieros, y lo segundo es a disminuir la producción o a trabajar el día a día, es decir, si hay materia prima, trabajo, si no hay reposición, no trabajo. El problema que nos han manifestado algunas empresas es que también tienen temor a financiar la compra de materia prima, vender la mercadería, no saber cuándo comprarla y cuándo la van a cobrar, y encima cuando lo cobren no saben si lo que van a reponer para materia prima alcanza a cubrir los costos. Entonces, esto es un panorama de que la reducción, hoy podríamos decir, lo dice el sector industrial, de que la capacidad ociosa en el sector nuestro está arriba del 30%. Yo he estado recorriendo particularmente las empresas de Córdoba en estos últimos días y nos hemos encontrado con empresas que están en 40-45% de su capacidad productiva ociosa. Esto tanto en las pequeñas como en las grandes empresas, es decir, que la crisis está golpeando a todos, porque evidentemente uno de los problemas centrales es la caída del consumo, la demanda, no hay demanda, los salarios cada vez pierden más poder de compra. Cuando una familia destina un 15, un 20% de su salario a pagar el gas, la luz, el tarifazo terrible que ha aplicado este gobierno en el bolsillo de los trabajadores, sin duda lo primero que se afecta son otros rubros de la economía que no se compran, es decir, no se compra galletita, no se compra caramelo, no se compra chocolate, que además esto también produce de que el sector empresario especule también. ¿En qué sentido? Que lejos de bajar los precios, apenas hay una devaluación, lo traslada automáticamente a precios, impacte o no impacte la devaluación en su costo final, pero también producto de que le conviene vender poco a mayor precio y no arriesgar volumen, porque volumen significaría financiar materia prima, significaría poner en marcha un proceso productivo. Y esto, tanto en grandes como en pequeñas, las pequeñas, como lo dijimos antes, con un impacto mayor, producto de las tarifas de gas, de luz, de electricidad que tienen que pagar, que son monstruosas. Y por otro lado, las grandes que también no producen porque producen menos, porque el consumo y la demanda ha caído. Esto hace de que avisoremos un panorama en los próximos meses muy complicado, porque hoy, si bien no tenemos suspensiones o despidos masivos, ¿cuánto más se puede aguantar esta situación? Ya hay empresas que están anunciando algún tipo de análisis de la situación, de ver cómo está la cosa, ver si agosto mejora un poquito, si no mejora, bueno, nosotros
Ante esto estamos con una situación de preocupación, lo analizamos en la última reunión del Consejo Directivo, donde podemos decir así, a un simple repaso que hicimos de las 15 o 20 filiales que participamos del Consejo Directivo, que había más de 4.000 o 5.000 pérdidas de puestos de trabajo en lo que va desde mitad del año pasado hasta este año, ¿no? La mayoría es por retiros voluntarios, esto se está poniendo muy de moda, es decir, lo que estamos viendo es perdón, que si las grandes empresas tienen plata para pagar los retiros voluntarios, quiere decir que no están previendo que vayan a producir o que estén previendo que la demanda vaya a aumentar, al contrario, están previendo que van a achicar su nivel de producción, o la otra, que también estamos comenzando a analizar, es que estén especulando, compraron con $1 barato tecnología, aprovechen la crisis para desprenderse de trabajadores y metan nuevas tecnologías que reemplacen mano de obra. Que esto también hay que tener mucho cuidado y analizarlo. Bueno, ante esto creo que es un panorama general que vive el conjunto de la industria en nuestro país, pequeñas, medianas en una situación más grave, en las grandes la disminución de producción, esto se ve. Nosotros hemos entrado a plantas donde hay 4 líneas de producción y una está parada, o donde hay 2 funcionando y otras 2 en lugar de los 3 turnos funciona un solo turno. Estos son menos horas de trabajo, menos contratados, menos eventuales, menos horas extra. Todo esto impacta en el poder de compra de los trabajadores y también impacta anímicamente, porque hay un gran temor en el conjunto de los trabajadores en perder los puestos de trabajo. Por eso, comenzando desde algunas filiales, nosotros hemos planteado en Córdoba, el día lunes pasado tuvimos una reunión en la CGT, donde a instancia de nuestro sindicato hicimos una propuesta con varios sindicatos del sector industrial de hacer un documento planteando esta realidad, la realidad de Córdoba particularmente, y la de otras industrias y otros gremios de servicios, y pedir una audiencia al gobernador, porque alguien se tiene que hacer cargo de este ajuste. Es decir, si no, vamos a estar mirando cómo pasa el ajuste, entretenidos con otras cosas que intenta instalar el gobierno, y eso sin duda trae aparejado de que estén en serio peligro miles de puestos de trabajo. Y no vemos, al contrario, el propio gobierno nacional, los propios funcionarios de economía, de producción, han dicho de que la crisis todavía va a ser más grave todavía, que no avisoran un panorama promisorio, y esto sin duda se ve agravado con un gobierno que tiene políticas económicas, que aplica el ajuste a lo que menos tienen, favorece a los sectores más especulativos, a los sectores más concentrados, como el campo y otras actividades, las mineras. Sin duda, todas las medidas que está tomando este gobierno en términos financieros, en términos especulativos y en términos de política económica, lo único que hacen es que se pierda puestos de trabajo, que los salarios cada vez pierdan mayor capacidad de compra, y sin duda se ha elegido el salario como una de las variables de anclaje de la inflación. Y esto es realmente grave, alguien tiene que dar respuesta a esto. Si a esto le sumamos la apertura indiscriminada de las importaciones, que están impactando seriamente en nuestra actividad. Ya hay tomate natural italiano, hay papas fritas belgas, hay mermelada francesa, danesa. Es decir, cuando uno entra a un supermercado hoy encuentra una variedad, quizá a lo mejor como el dólar ahora se ha devaluado un poco más, no ingrese tanta mercadería, pero sin duda el impacto que hubo en estos meses ha sido terrible. Hoy hay empresas directamente de la actividad frutícola de nuestra actividad que directamente han decidido no generar producción propia e importar pulpa de tomate o pulpa de durazno, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son menos trabajos argentinos. Aunque el gobierno avisora más tormentas y demás, pero ¿es probable que en una Argentina próspera como fue en su esplendor se pueda salir de esta crisis? Mire, yo, primero no creo que estemos en una tormenta, creo que estamos en una profunda crisis. Primera cuestión, el gobierno habla de que esto es una tormenta parece que fuera pasajera. Me parece que esto ya es un huracán con graves consecuencias, y un huracán que ha dejado consecuencias ya, que ha convertido esto en una grave crisis. La industria me parece que con este modelo económico no tiene ninguna perspectiva de crecimiento.
El propio gobierno está diciendo que no va a haber crecimiento en nuestro país, con lo cual ya estamos en una etapa recesiva muy importante. La inflación no baja, el tarifazo se sigue aplicando todos los meses. Hoy aumentó el boleto en Capital y en Provincia de Buenos Aires, aumenta el gas, aumenta la luz. Es decir, el saqueo a los bolsillos de los trabajadores y a su calidad de vida cada vez mayor. Entonces, sin duda, no vemos perspectivas de que, mientras continúe este modelo económico, no vemos ninguna perspectiva de que podamos salir de esta crisis. Es decir, no llovieron las inversiones, no hubo brotes verdes, al contrario, todo lo que vino es capital absolutamente especulativo, que hoy cuando ve que las condiciones de sus ganancias pueden correr cierto riesgo en la Argentina, se llevan los dólares afuera y esa deuda después la tenemos que pagar nosotros. ¿Con qué? Con ajuste. Ajuste al sistema jubilatorio, a los pensionados, a los jubilados, ajuste a las jubilaciones futuras, ajuste a las tarifas, mientras las grandes distribuidoras de gas, de energía se están llenando de dólares, los trabajadores cada vez tienen que hacer mayores sacrificios, pasar frío en el invierno, no gastar tanto, cuidar el uso de todo, porque las tarifas son realmente inalcanzables para el bolsillo de los trabajadores hoy. Entonces, no vemos un panorama de que esto se vaya a solucionar, al contrario, vemos un panorama de una tosudez del gobierno en mantener este modelo económico que favorece cada vez a los más concentrados, a los de los sectores financieros y especulativos, y no a la industria, no a la generación de puestos de trabajo, no al consumo interno, y con una apertura de importaciones que, lejos de lo que está pasando en el mundo, es decir, mientras el mundo está cerrando cada uno su economía, aquí se abrió graciosamente o se permite que los exportadores liquiden las divisas cuando se les ocurra, así que bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Muchas gracias por recibir la regional, ¿eh? No, gracias a ustedes, muy amable.